Muy buenas tardes, mi nombre es Natalia Indelicato, soy la subsecretaria de graduados. En esta oportunidad le damos la bienvenida a todos los graduados que nos están mirando por el canal de la Secretaría y a aquellos que nos van a mirar vía streaming en otro momento. Agradecer a Iván Migdalek, fundador y director de operaciones de inmobiliarios, quien hoy va a estar exponiendo, como así también a Marcelo Andriotti por ser el coordinador de estos ciclos de emprendedores, en la cual hoy es el segundo encuentro, ¿sí? Que se va a hablar sobre experiencias de un emprendedor UVA, los comienzos, los desafíos, los aprendizajes, errores, aciertos y adaptaciones que uno tiene en este camino del emprendedor. Así que gracias tanto a Marcelo como a Iván por estar hoy acá, por armar estos encuentros que son sumamente importantes y de gran valor para todos los profesionales de la comunidad de la Facultad de Ciencias Económicas. Un gusto tenerlos. ¿Cómo están? Iván, Marcelo, bienvenidos. Gracias, Gracias, gracias Natalia. por invitarnos. Totalmente creo que como darle mecha o a esto al gen emprendedor creo que está bastante bueno, siempre es algo que me ha divertido mucho. Así que más que contento de estar. Y más en mi casa de estudios, así que más maravilloso todavía. Eso quería Excelente. contar. Gracias a la Secretaría, gracias Natalia, por este espacio donde fomentamos estos, estos espacios donde contamos experiencias como Iván. Cuando lo contacté Iván, me pareció una idea brillante porque él es un emprendedor de UBA, de económicas, pasó por esta casa de estudio, así que mejor que cuente su experiencia. Múltiple emprendedor, no solamente un emprendedor, sino el famoso emprendedor serial sería, así que nos va a contar su experiencia y todo lo que aprendió en el proceso, ¿no? Que eso es lo más importante. Excelente. Bueno, cuando quieran arrancar y previo a esto, les digo a todos los que nos están mirando, los que se anotaron a este encuentro de ciclo de emprendedores, van a poder contar con el material, ¿sí? Así que eso también está bueno para que lo sepan. Y bueno, agradecerles nuevamente por estar acá y cuando quieran pueden arrancar. Bárbaro. Bueno, Gracias, Natalia. Bueno, más que nada yo soy coordinador de la parte emprendedora de la Facultad de Ciencias Económicas y como me vieron en el último ciclo y hacemos este ciclo una vez por mes dentro del espacio de la Secretaría de Graduados, donde presentamos distintas temáticas orientadas a emprendedores. En este caso, contar el caso de Iván y todo lo que él viene a contarnos como un emprendedor UBA. Así que Iván, cuando quieras, arranca con la presentación y yo voy a estar haciéndote algunas consultas, algunas preguntas en función de las preguntas que haga la gente y también te voy haciendo algunas preguntas personales que la temática me encanta. dale, fantástico. Voy a compartir pantalla. Bueno, nada, la idea un poco de cómo pensé esto es contarle un poco de varios aprendizajes de los diferentes negocios que fui armando, emprendiendo y que pueda, nada, esos aprendizajes que tuve, que le puedan servir a otros. En general a mí me gusta hablar de algunos temas particulares y metí de esos temas obviamente, pero también otras cosas más en general de hacer negocios, de emprender y demás. Así que esa es un poco la lógica. Eh, bueno, el otro día cuando estaba armando la presentación, estaba recopilando y me di cuenta que hace 15 años que arranqué a emprender, lo cual es un montón de tiempo y me sentí un poco viejo. Arranqué cuando tenía 20, ahora tengo 35 y la verdad es que cuando arranqué no tenía mucha idea de lo que estaba haciendo, no tenía nada de idea de lo que estaba haciendo y también me pasó que cuando pasó el tiempo fue que me di cuenta que lo que estaba haciendo me gustaba. O sea, durante varios años estuve en mi primera empresa, que ahora voy a contar un poquito, y la verdad es que no tenía ni idea si me gustaba emprender o me gustaba hacer negocios. Me divertía en parte lo que hacía, tampoco estaba totalmente enamorado de lo que hacía, pero siempre me acuerdo, y fue a la par de casi no empezar la carrera, pero a los 2 años de haber empezado la carrera, cuando entré a las materias específicas de económicas propiamente dicho, y como que mucho de la primera experiencia fue a la par de Mm. eso. De hecho, los primeros 4 años yo me recibí en 2014 y de 2010 armé mi primer negocio y eso fueron como 4 años a la par de la carrera.
Eh, Así que la idea es un poco pasar por cada emprendimiento y contarles algunos aprendizajes. Y nada, ir mechando con las dudas que puedan tener o los comentarios que quieran hacer y los que quieras hacer vos, Marcelo. Genial, dale. Bueno, mi primer negocio fue una software factory. No tengo tantas fotos de esta, así que esta fue una de las que encontré de una fiesta de fin de año en 2015, si mal no recuerdo eso. Eh, una software factory es una empresa que hace software a medida para otros. Es un modelo que cuando lo arrancamos tenía bastante sentido. Hoy siguen existiendo y sigue teniendo, pero bueno, el crecimiento de las inteligencias artificiales y demás cuestiones, no es que van a desaparecer, pero creo que es algo que va a dejar de existir, pero sí que va a cambiar la forma de hacerse o la forma de entregar software. Eh, yo había hecho en el secundario una especialización en informática, pero me había olvidado bastante de todo lo que había aprendido. Y una noche que estábamos con un amigo, estábamos charlando, con que después fue mi socio muchos años, nada, él me dijo, él estaba trabajando en una de estas empresas y me dijo, che, Mm, ¿no querés que armemos esto? Creo que este negocio puede ser. Yo no tenía nunca, no tenía en mi cabeza emprender, ni hacer negocios, ni dedicarme, todavía no había empezado a trabajar o había hecho trabajos muy chiquititos. Y la verdad que fue una de esas cosas medio inconscientes, éramos más jóvenes también. Estábamos tomando whisky también esa noche, así que quizás eso influyó. Y junto a otro compañero también, este era compañero de secundario, la otra persona también, la sumamos y medio que empezamos a trabajar con un proyecto específico que también nos permitía cobrar algo de guita y a su vez trabajar con una dirección. Y de a poquito como que empezamos a juntar clientes y muy de a poco no éramos buenos vendiendo. La verdad es que nos costaba mucho y eso fue en 2010. En 2014 creo que fue, o 13 conocimos perdón, primero uno de los socios decidimos que ya no funcionaba para el negocio, que era este tercero que habíamos sumado, y decidimos decirle que se tenía que ir, eso habrá sido a los 2 años o 3 años, y nos quedamos laburando solo dos. Y después lo que pasó fue que conocimos a otras dos personas que trabajaban también, hacían algo muy parecido. Ellos eran un poco o bastante mejores en ese momento adquiriendo clientes y mm, laburamos un año juntos haciendo proyectos y al año nos ofrecieron asociarnos con un acuerdo que no era muy bueno para mí, para mi socio, éramos dos y dos que nos fusionábamos. La verdad que no era muy bueno el acuerdo, pero era una posibilidad y medio que lo charlamos con mi socio y dijimos, bueno, intentemos, probemos y veamos qué pasa. Eso fue 2013 o 14 ya no me acuerdo tan mm. bien. Y después de 3 años laburando ahí, crecimos bastante, a la empresa no le fue mal, tampoco es que hacía súper diferencia, pero la verdad es que le iba bien. Y yo a fines de 2017 decidí irme operativamente de la empresa porque la verdad es que no terminaba de estar totalmente cómodo ni en lo que estaba haciendo ni con algunas de las personas con las que estaba trabajando. Qué tema, ¿no? Eh, El tema de las personas y lo que vos dijiste, esto que le pasa a todos los emprendedores, ¿no? Que piensan que un socio puede aportar y después en realidad termina siendo todo lo contrario. ¿Cómo fue la experiencia de echar a un socio, ¿no? En sus inicios? Porque generalmente pensás que un socio es para toda la vida y en realidad puede cambiar eso, ¿no? Ya es partícipe de un, no sé, de un porcentaje accionario o de un acuerdo. sí, ¿Cómo fue ese caso? la verdad es que fue mucha, al principio fue mucha, en ese caso que era muy al principio, hoy es un tema que me divierte mucho y creo que lo manejaría mucho mejor que en esa época, pero al principio no, o sea, la verdad es que fue difícil, creo que hicimos un acuerdo, ya no me acuerdo tan bien a detalle, pero creo que se terminó llevando algo de plata, que si lo hiciese hoy no lo haría de esa manera, claramente le diría, che, esto no está funcionando por el Mm, estadio en el que estábamos y porque era temprano.
claro. Pero la verdad es que era amigo, éramos los tres amigos, no fue Claro. tan grave, estaba bastante alineado. Me resultó más difícil la negociación siguiente cuando me fui de esta empresa, que dejé mis acciones Ah, digamos, armé una especie de acuerdo ahí, pero ahí donde yo tuve que negociar más que del lado de sacar a alguien, de que yo me iba y terminar de ver cómo cerrar eso. Tampoco creo que lo claro. hice de la mejor manera, pero era un poco mejor que en otros aspectos. Pero sí, está bueno eso de uno cree que un socio es para toda la vida. Creo que las sociedades en muchas cosas se parecen a las parejas. Y Total, hay veces sí. donde uno cree que es para toda la vida y después a veces sí, pero a veces no. Y hay mucho de charlar y demás. Pero Mm, ahora eh, creo mucho, y esto es muy por mi experiencia personal, que yo trato de ya no trabajar con, o sea, si tuviese que hacer sociedades nuevas, no hacerlas con gente con la que no creo que pueda trabajar. O sea, si puedo, tiene que ser algo muy, muy, muy bueno, como una oportunidad impresionante para que yo como que sacrifique ese valor, pero si no, la verdad es que elijo siempre trabajar con gente con la que tenga cosas en común, valores y una sí, ideología común, sí. incluso más que los negocios que hago, o a la par, en lo sumo. Sí, totalmente de acuerdo y esto para todos los emprendedores es como una pareja, o sea, tenés que estar muy, muy seguro antes de casarte, comprometerte, irte a vivir juntos, la tenés que conocer. Con el socio creo que es igual y no Sí, garantiza el éxito tampoco, ¿no? no, y es Pero bajás la difícil. incertidumbre. Sí, es difícil probar esas relaciones. Sí, Si se sí, puede, yo lo recomiendo mucho. La verdad es que a veces no se puede porque uno arranca y se manda, pero hay veces que se puede. Con mi socio actual lo hicimos. Ahora quizás hablamos un poco de eso en un rato cuando lleguemos a dale, dale, inmobiliarios, sí, pero sí, está genial. bueno testearlo. Y eso es algo que no mucha gente hace y a veces se pueden hacer acuerdos para testear eso. Bien. Em, Vamos a ir por algunos aprendizajes de cada uno de los negocios. Esto no tiene que ver con socios, tiene que ver más con ventas y qué es la propuesta de valor. En general, la propuesta de valor tiene que ver con qué es lo que ofrece tu empresa, que hace que alguien te compre. Y esa propuesta de valor en una empresa de servicios, de software a medida, donde todas las empresas de servicios de software a medida son más o menos parecidas, la realidad es que es muy difícil tener diferencial. Y cuando no tenés diferencial, la venta se hace bastante más cuesta arriba. Hay como dos grandes verticales de venta. Está la venta B2B o es business to business en inglés, que es negocio a negocio, o sea, empresas que le venden a otras empresas. Y está la venta B2C, que es empresas que le venden a consumidores. Después hay categorías en el medio, pero esas son como las dos grandes categorías. Esta era full B2B, full de venta a empresas. Nuestros clientes eran empresas y en general no tan chicas porque tenían que poder pagar software a medida. Y la verdad es que mucho de la venta, con el tiempo yo me di cuenta que la venta era muy relacional, era venta a personas, o sea, no era yo tengo este servicio y te prospecto, te voy a buscar como potencial cliente y te digo, che, tengo esto que te puedo ofrecer, ¿te interesa? En general ahí la respuesta era, no había respuesta, porque cuando prospectabas a alguien sin diferencial era como, sí, pero ¿cómo no te conozco? ¿Cómo sé qué cosa? Entonces mucho más fácil era conocí a tal CTO, tal director de tecnología de tal empresa en un evento o algo así, genero relación, construyo y después le vendo algo. La venta sin diferencial, la verdad es que es complicada. En general, no la recomiendo, salvo que hagas muy bien la venta relacional, que se puede. Si te divierte, eso es muy divertida. A mí ahora me divierte bastante, pero en ese momento la verdad es que me consideraba muy malo vendiendo. Entonces, si tienen de estos que no hay diferencial y es B2B y es servicios, en general funciona O sea, hay un par de formatos que funcionan, pero este de relacional funciona muy bien. Dato de color, a los inmobiliarios, que me estoy adelantando, le funciona el mismo modelo de venta, si bien no es a empresas. Así que este es un buen punto para tener en cuenta. Vale aclarar, todo lo que voy a decir es de servicios, porque siempre hice negocios de servicios, no sé nada de producto, o lo que sé lo sé por amigos que tienen empresas de producto o por como sentido común, pero la verdad es que en servicios
soy muy malo, espero que nadie haga una. Pero bueno, si quieren hacer preguntas de productos ahora, en algún momento alguien hace, trato de responderlas, pero en general sé más de servicios que de productos. Bien. Em, bien. Segundo aprendizaje. Este tiene que ver, o lo pensé un poco con esto de cuando arranqué. La verdad es que yo arranqué súper joven a armar negocios sin saber prácticamente nada. Me acuerdo que cuando tenía, no sé, 22 años me sentaba a veces con directores de corpos o a tener una negociación, a tener una charla, y la verdad es que me comían en un patty Mm, porque yo era muy joven y había un montón de cosas que no sabía o no entendía. Y eso creo que está bueno porque hice el camino desde muy temprano y entendí con el tiempo en que era bueno. Pero también tiene la parte mala, es que nunca conocí mucho el mundo de relación de dependencia, mundo de laborar en empresas y todo eso, y después le vendía a empresas. Entonces mucha de la lógica me la perdí. Entonces esto de mm, si es buena idea o no es un ni. O sea, está bueno arrancar si tenés la posibilidad y te gusta y lo probás y es lo que va, cuanto antes, pero también está bueno hacer creo, una pequeña experiencia en algún formato de algún negocio, especialmente si le vas a vender a empresas o incluso si tenés una idea de emprender y hay alguna industria que se parece a lo que vas a hacer o hace exactamente lo mismo. La verdad es que laburar en esa industria está bastante bueno, conocer esa industria está bastante bueno. Hoy, que si me sumo a negocios lo hago con otra lógica que en aquel momento y tengo más libertades. En general, las últimas dos cosas que hice, o tres de las que vamos a hablar, siempre conseguí un socio que sabía del rubro en el que me estaba metiendo, que conocía, y entonces yo podía aportar valor desde otros lados, y ese socio conocía en dónde estábamos. En el caso de ahora, en el rubro inmobiliario, mi socio era inmobiliario y conocía y entendía bien el rubro. Yo no tenía ni idea de nada, ahora sé bastantes claro. cosas, pero en ese momento nada. Y la verdad es que eso puede ser como una cosa para saltear este aprendizaje y decir, bueno, asociate con alguien que conozca, pero para eso tenés que tener alguna cosa para aportar, ya sea plata o trabajo, con algún diferencial o algún valor Conocimiento, específico. experiencia. Sí, hacer Exacto. sinergia, ¿no? Lo que siempre nosotros hablamos, que el equipo emprendedor haga sinergia. O sea, si uno es técnico, el otro es vendedor y viceversa, o como que si los dos son técnicos y no hay ninguno que salga a vender, todo bien, Ese es pero un clásico problema de las empresas de tecnología. sí, sí, lo sé. Sí, recontra. Está bueno que se complementen y si no que se complementan, alguien va a tener que hacer cosas que no Sí, estén en su campo de, como claro. de habitual de habilidades. Zona de confort, Y tal cual. relacionado con eso, siempre hay una frase que le escuché decir a un tutor de emprending que después hablamos de qué es, que es no seas Messi jugando al básquet, es no, o sea, no hagas cosas en principio, digo, podés comerte la curva de aprendizaje, pero no hagas cosas en las que no sos bueno. Aprovechá lo que sos bueno y multiplicá en ese espacio, porque ahí es donde haces diferencia y tenés diferencial. O sea, Total. eh, la verdad es que tratar de hacer cosas en las que no sos bueno, y no porque no lo sepas, porque no saberlo se puede aprender, pero que no sean tu dominio o no es lo que te interese, la verdad es que se hace difícil. Yo hice que soy comercialmente relativamente bueno, operando, haciendo operaciones, soy muy bueno, y cuando me sumo a un negocio, me meto en esas cosas, y no me pongo a hacer marketing, por ejemplo, que es algo en lo que soy muy, muy malo. Claro. Creo que lo podría hacer, pero no me va a costar sostenerlo, no lo voy a hacer bien, y un montón de cosas que es como elegí más eso. Obviamente para hacer eso tenés que saber en qué sos bueno y eso no es fácil, y Mm, toma tiempo. Yo cuando me fui de Dearmod, que es la primera empresa, la verdad es que creí que era muy malo vendiendo por algunas características de cómo había sido la venta y lo que yo podía hacer. Después me di cuenta con el tiempo que no, que no hay esto que cree la gente de vendedor se nace. Para mí no, no sí. es así, es vendedor se construye Se con con- métodos, se construye con práctica y se construye conociendo técnicas y Sí, haciéndolo, obviamente. O sea, tenés que pasar ese momento horrible de tolerancia a la frustración, de que te digan que no, de llamar gente por teléfono, de mandar mails en frío y un montón de cosas que hace la venta. sí. Pero una vez que le empezás Sí, a ver la lógica, por es ejemplo, una, eso es empieza un- a funcionar.
es una habilidad. Yo trabajé en el área comercial de una empresa multinacional mucho tiempo y ellos nos dieron yo no sabía nada de ventas, venta consultiva, venta B2B, y nos formaron muchísimo en técnicas de venta bien americana, ¿no? Y realmente si vos seguías al pie de la letra el manual, las técnicas, los procedimientos y desarrollabas un poco la habilidad de la oratoria, claramente estabas bastante cerca de no saber nada a un buen vendedor, no experto, pero buen vendedor, con lo cual se aprende y a todos los emprendedores tienen que ser vendedores de su producto y de su proyecto para conseguir socios, para conseguir clientes, para conseguir auspiciantes, inversores. Así Sí. que buen punto. Y estoy totalmente de acuerdo. Especialmente, nada, los americanos tienen una lógica, especialmente para algunas partes de la venta y con tratar de conseguir la mayor cantidad de clientes posibles y eso que me parece buenísimo. Y definitivamente, porque lo empezás a hacer y te das cuenta que podés ir y ejecutar y aunque creas que no Sí, sos tan bueno o hay una cosa así de los vendedores que en general mucha gente los considera medio chantas sí, porque tienen, miente el vendedor de autos que te vende algo que no querés, pero la verdad es que cuando vendés algo que la gente quiere, esa charla se da, o sea, pasan cosas que de repente lo leíste en un libro y dijiste, ah, esta es la técnica y vas preguntando y de repente haces la pregunta que hace que la gente te diga, chap, sí, pero eso me súper interesa, es exactamente lo que necesito. Y tal ahí cual. se destrapan del otro lado solas a veces las cosas. Especialmente esto es venta consultiva, que es esto que hablabas, que es Mm, venta de procesos largos donde hay alguien que conoce mucho del negocio y da cierto, digamos, da cierto valor y acompaña en ese proceso de venta. Distinto es una venta, no sé, de haciendo una campaña donde alguien cae. Y el proceso es distinto. Yo hice más de las sí, consultivas que de las otras. Eh, y esto que habíamos dicho antes, que me parece a mí súper importante ahora, que es que cuando me fui de Dirmont, la verdad es que la estaba pasando muy mal. No estaba disfrutando de lo que hacía, pero más que nada de la gente con la que laburaba mm, y terminó hoy con el diario del lunes. La verdad que irme fue la mejor decisión que pude tomar, pero en ese momento fue difícil, no me fui sabiendo qué iba a hacer. ah, No, wow, la verdad es que no tenía ni idea, dije, ya no tolero más esto, no quiero estar más acá, dije, voy a ver, voy a buscar proyectos. Tuve la suerte de que me pasó lo con el siguiente proyecto que ahora les voy a contar, pero la verdad es que fue como, bueno, no quiero más esto y elegí. Y en ese momento podía ser una decisión medio descabellada, pues medio que me tiré al vacío y fui a buscar proyectos. Pero también aprendí a buscar socios y a buscar proyectos y a entender a meterme cómo meterme en diferentes negocios. Y eso, si sos del estilo, creo un poco como el mío, que pasan unos años y también me pasa que un poco me aburro de las cosas que estoy haciendo y tengo que cambiar algo, ya como que te encontrás más de una vez en esto de, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? mm, Y claro. si tenés Ya suerte, te conoces va el bien y terreno. eso. Entonces esa parte de esa búsqueda, la verdad Sí. es que hasta- hice algo en el medio, pero me tomó desde 2018 hasta, o sea, todo 2018 medio que estuve buscando, hablando con gente, reuniéndome, tratando de conseguir qué. Y, y entonces era como ahí era como, había una medio desesperación de, bueno, ¿qué voy a hacer cuando va a llegar esto? Lo siguiente que haga. Y eso como que una vez que lo pasaste una vez, la siguiente vez se vuelve un poco más sencilla. Estamos hablando de una situación también bastante buena, porque o sea, no niego mis privilegios y poder elegir y pude no Claro, tener que ir a laburar inmediatamente y una serie de cosas que obviamente me permitían hacer eso. Si no hubiese sido imposible. Y era claro. otro formato. Creo que esto de trabajar con los socios adecuados es fundamental. Me acuerdo que había un proveedor en la empresa que trabajé mucho tiempo, que era una startup que tenía un producto muy, pero muy bueno, y de golpe, de un día para el otro, los socios se pelearon, se separaron, y ese producto desapareció literal, no lo siguió ninguno de los dos socios, y nosotros nos quedamos sin ese producto, que era una solución informática muy buena que a nosotros nos venía muy bien. Sí, Y una problemática de socios. O sea, esto tiene un peso que impacta en el proyecto también. No sí, solamente vos como persona, si vos no estás bien con un socio, con un grupo de socios, con los mismos valores,
no vas a hacer bien tu trabajo, no vas a estar bien y se puede desintegrar el emprendimiento. Entonces, qué importante es, más, creo que más allá de la idea, ¿sí? El producto, si es viable, si no es viable, también el equipo que sea consolidado. Sí, 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 totalmente. Hay una... O sea, durante mucho tiempo, hasta si la empresa crece y puede tener sus propios managers o su propio equipo ejecutivo, eso puede cambiar, pero durante mucho tiempo los que sostienen el negocio son los socios. Y pasa eso, o sea, Total. se caen de alguna manera y a veces se cae la empresa por los mismos Sí, socios. No es lo único importante, yo a veces me peco de que como es un tema que me divierte, a veces le doy como más importancia de la que tendría, pero claramente es recontra importante. Obviamente tener una buena propuesta de valor es importante, salir a vender sí, y validar cómo es tu proceso de venta es recontra sí, importante, y después obviamente encontrar tu lugar de crecimiento y cómo hacer que el negocio sea más grande también es súper importante. tal cual. Pero bueno, después eso, 2000, fines de 2017, mi cuñado, con el que después fuimos socios en este proyecto, los padres trabajaban mucho con obras sociales y la verdad es que encontramos como un nicho de algo que había para hacer, de como un espacio chiquito del mercado y armamos una solución que la programamos en muy corto tiempo, creo que 2 meses tuvimos como el producto más o menos armado y no cambió tantísimo. O sea, hubo cosas que fuimos haciendo a lo largo del tiempo, pero armamos el producto bastante rápido y lo salimos inmediatamente a vender y validarlo con los clientes. Y al principio nos costó un montón porque la venta a las obras sociales era algo muy distinto a lo que yo venía haciendo, que era venta más a empresas. Igual fuimos, las prospectamos, creo que hablamos o sea, por lo menos intentamos prospectar a todas las obras sociales de la Argentina de ese Mm, momento. Y hablamos con varios, tuvimos muchas reuniones, algunos clientes cerramos. bien. Y la verdad que esto fue una experiencia medio rara, rara buena, porque cuando empezamos a colocar clientes, no fue inmediato, pero cuando empezó a pasar, la verdad es que el producto requería poco trabajo y daba relativamente buenos resultados, y por eso es que pude buscar largamente proyectos. Fue gracias a esto que era como ganábamos plata, no trabajábamos tanto y daba bastante tiempo libre para hacer otras cosas. Una situación maravillosa, de hecho. Duró hasta 2023 que lo terminé medio regalando porque ya no era tan rentable y yo ya no tenía tantas ganas de ocuparme, pero sigue existiendo todavía el producto. Mira vos. Eh, y eso me lleva a este aprendizaje que es, este nicho era maravilloso porque no era muy grande. Teníamos una obra social, o sea, en el mejor momento teníamos 5 obras sociales, creo, una muy, muy grande, de las top 5 del país en tamaño, y Ajá. obviamente eso estaba directamente relacionado con cuánto nos podían pagar, porque cuanto más grandes eran, más tenían presupuesto. Después tenemos una mediana y un tres chiquitas. Y la verdad es que era muy de nicho. Esto era, si no conocías ese proceso, no tenías ni idea que esto existía ni cómo se resolvía. Si lo conocías, resolverlo técnicamente desde el punto de vista Sí. tecnológico era bastante fácil, entre comillas, había que hacerlo, pero no era difícil. Pero si no lo Pero conocías, no era había nadie como, que lo, claro, no había nadie que lo haga, digamos. no, había un par de empresas que lo hacían, Ah, y porque todas las resolvían, o sea, todas las obras sociales están obligadas a resolverlo para cobrar un subsidio, era un subsidio relacionado con discapacidad. Pero si no lo sabías, algunas lo resolvían por su cuenta porque eran suficientemente grandes para tener equipo interno, algunos lo hacían de ah, una manera muy, muy complicada, otros lo resolvían como podían y algunos no presentaban esto y no recibían el subsidio, que a mí era como el caso que más me dolía porque era como, pero no estás haciendo esto que podrías hacer y tener menos claro. gasto para la obra social. Entonces esto de buscar como espacios muy chiquitos que solo los entendés si conocés de la industria. Si estás metido en el eh, medio, exactamente. exacto. Sí, sí, En esto que decíamos antes, de entender la industria y conocerla, yo tuve la sí, suerte de que mi cuñado la conocía y empezamos a trabajar y la verdad es que estuvo muy bueno. Después con el tiempo se fue transformando en un no tan buen negocio, pero en el momento está bueno. Entonces buscar esos nichos y esos lugares especiales a donde pueda uno ejecutar un diferencial está bastante bueno. Y también total. acá fue la única vez que hice.
producto, pero producto, o sea, producto de tecnología, que es un producto, pero es como un servicio. Estas empresas que se llaman tipo Un SaaS, software as a service. SaaS, Sí, exacto. Es como, te doy un producto, pero te lo ofrezco como un servicio, como sí, una suscripción, como es Netflix, como es Spotify, esos son típicos SaaS. Estos eran más del lado como B2B, más para venta a empresas o obras sociales, pero al final era como, tenía una cierta lógica. Y se hace distinto, digamos, se lleva adelante, se opera el negocio de manera distinta. Tenía muchas cosas que se solapaban porque era software todavía, que era lo que yo sabía hacer, había que dar soporte, que era algo que yo sabía hacer, y mi socio, digamos, él es más joven y empezamos a trabajar juntos y medio que lo fui acompañando en ese proceso. Pero empezamos a vender más con una propuesta clara. Era, yo iba a buscar un claro. cliente y le decía, che, te podemos resolver esto. Sí, No que como sabés la... que conozco que lo tenés este problema, tengo tu solución, te ahorras tanto. O sea, tenías la propuesta de valor súper clara para la necesidad de ese cliente que ya de antemano sabías. Perfecto, Exacto. es Le podía ideal, ir digamos. directo al problema, Sí, le podía dar la solución, él sabía cómo tenía que hablarle, sabía cuáles eran sus claro, quilombos de día a día. Había muchas cosas claro. que, nada, creo que me estoy adelantando a otro aprendizaje, pero es mucho más Ah, no importa, está placentero bueno. vender de esta manera Sí, que vender. Bueno, vender relaciones es divertido si te gusta un poco esa rosca, pero es distinto. O sea, se hace de sí, otra manera. que deja de pasar la venta tradicional, esto se los menciono a todos, deja de ser venta relacional a ser una consultoría, porque vos lo que estás haciendo es tratando de comunicar mejor tu solución, no estás vendiendo nada. El buen vendedor en realidad no vende nada, hace que el cliente compre y te haga preguntas. Entonces, si conoces muy bien, como en este caso, cuál es el problema del cliente, las preguntas van a ese problema y cuando ofreces tu solución es específicamente a esa necesidad. Entonces, hay un match mm, perfecto. Después Exacto, es cuestión de negociación del precio, surgen otras cuestiones de negociaciones, pero en definitiva ya llegaste a la necesidad concreta de ese cliente y es una venta consultiva. Le estás resolviendo algo en definitiva. Le estás resolviendo un problema que el cliente tiene. exacto. Así, así tal cual es y es. Sí, Cuando te pasa, empezás a repetirlo y funciona, esa parte es sí, mágica. Ahí te sentís el rey del universo, porque es como, total, listo, ya está, sigo cerrando total. clientes. Eh, Eso es escalar, exactamente. Ahí viene el proceso, che, vamos a replicarlo al máximo nivel posible a todas las obras sociales. Claro. Y acá también entendí, porque en la empresa de software era, bueno, hacemos software a medida, entonces Mm, es como cada requerimiento del cliente lo teníamos que hacer porque lo estaban pidiendo sí. y nos pagaban por eso. En el producto es distinto porque los requerimientos no todos tienen sentido hacerlos, hay que elegir cuáles hacer, hay toda una lógica de priorizar qué hacer, qué no hacer, qué tiene sentido. Si bien no teníamos muchos clientes, entonces era un poco más fácil, pero era como la dinámica cambia, es distinto y hay que como cambiar la mentalidad y hay que decir mucho que no también a ciertas cosas. O nosotros como teníamos la posibilidad, a veces lo cobrábamos, era como, bueno, esto lo hacemos fuera del producto, te lo cobramos aparte, pero no es lo que, no es lo que hace el core o el núcleo de nuestro producto, entonces no vamos por ese ¿Cuántos lado. llegaron a ser en Inteos? No, siempre fuimos dos porque también, como era Dos. chiquito, que era el siguiente, como era chiquito Ah, no pudimos crecer, en algún momento tuvimos algún freelance para algunas cositas, pero la verdad es que era muy, muy tranqui claro, el negocio. Pero esto creo que estaba bueno. Incluso es un aprendizaje, pero hasta no sé si estoy tan de acuerdo. O sea, está bueno tenerlos, negocios que son más chiquitos, que dejan una moneda, y claramente a mí me permitió vivir durante muchos años sin tener que claro. trabajar básicamente, o teniendo un medio de vida, no es que ganaba una fortuna, pero podía mantenerme. Y de hecho me permitió asociarme a mi negocio actual sin tener que cobrar, que fue una gran utilidad para la negociación con mi socio. Claro, Y hacer el siguiente, que voy a dar los dos siguientes, la verdad es que esto ayudó un montón, así que le debo mucho a Inteos. claro. Hoy, lo único que creo que no está tan bueno de esto, si uno
hace como negocio solo esto, es que cuando es pequeño, el problema es que o sea, uno cuando hace un negocio corre riesgos, está asumiendo riesgos, se supone que por esos riesgos va a tener ganancias extraordinarias. eh, y, y el tema de eso es, si no es mucha la plata, también puede ser bajo el riesgo, pero si no es interesante la plata, eh, la verdad es que uno se queda a medio camino y a mí eso, esto es muy personal, a mí no me termina de cerrar eso, como que todo el esfuerzo que implica hacer un negocio para no ganar una moneda, digamos, que sea bastante superadora a otro trabajo que podrías estar haciendo, a mí no me cierra. Después hay otras o motivaciones, puede ser que te encante lo que haces o Claro, que nada, estés cambiando al mundo de alguna manera más importante que algunas cosas que yo claro, hice. Y ahí, fantástico, y si lo decidís, súper a favor. Pero yo no, por ejemplo, no elegiría esos caminos porque también pasa que quizás pasaste 5 o 6 años haciendo tu negocio y no ganaste una buena moneda y la verdad es que se hace un poco cuesta arriba eso. claro. Por lo menos si Sí, eso es sí, tu medio de vida, si sos millonario y elegís hacerlo porque te divierte, fantástico, ahí estás en otra exactamente, situación, pero no es la de la mayoría. Pero bueno, esto totalmente. bien aprovechado y utilizado y entendiendo que en algún momento se iba a acabar o alguien nos iba a venir y nos iba a sacar de la industria, pues tampoco intentamos en un momento vender más cosas a la industria, pero la verdad es que no nos interesaba tanto y demás, como que lo exploramos un poco y después fue, esto no tiene sentido. La verdad es Claro. que visto así y entendido como que siempre iba a tener un final, está fantástico. Sí, Eh, ganás experiencia, ganás dinero, ganás tiempo para hacer, pensar otras cosas. Eh, sí, estoy totalmente de exacto. acuerdo. Muy bueno. Esa observación, muy buena. Después, en 2019, cuando finalmente analicé, creo que había 7 8 proyectos distintos que estuve analizando y en un momento decidí por este, que se llamaba Primera Reunión, que todavía existe, y me Ujú. asocié al marido de una amiga, que al final, bueno, también terminamos siendo amigos. Otra vez, una persona que conocía mucho de venta B2B, mucho más que lo que yo sabía hasta ese momento. De hecho, acá con él Perdón, aprendí un montón de cosas. Sí, ahí te hago una pregunta. Cuando decís que estabas, o sea, estabas con ese proyecto antes, pero querías sumarte a algo más. Cuando decís de sí. todos los proyectos, ¿eran proyectos, emprendimientos que vos querías sumarte o estás analizando como opción para sumarte en este nuevo En la cambio, ¿no? mayoría era sumándome, era cosas que estaban o Sumando, no habían arrancado, o sí. estaban, o ya habían arrancado un poco y querían crecer un poco. Este era un caso de esos. O que Y ahí es, en algunos casos también me ofrecían trabajo, o sea, ah, directamente de tipo relación de dependencia también, que yo sabía que no quería, que pero eso igual no. escuchaba. Bien, para saber, para estar Sí. en la industria, en la demanda. Y en este Sí, y caso, cosas re diversas, aparte también. Era como, yo porque en eso sí es como. A mí no me interesa, no me cambia tanto qué industria voy a hacer si creo que tengo un valor. De hecho, pasé de claro, software en servicio a producto de software, de producto de software a venta B2B y de venta B2B al rubro inmobiliario. Es como, y claro, la sí, verdad es sí, que vi un variado. montón de cosas en el medio Sí, y porque está creo buena que la mi valor diversidad. está por otro lado. Es como, no, Claro, no tiene tanto que ver. Por eso busco gente que sepa, porque si no, yo no sé nada del rubro y encima me asocio con alguien que no sabe nada del rubro, creo que claro. es medio, termina siendo medio complicado. Claro, es donde vos podés aportar realmente valor independientemente de la industria. Si sos bueno Exacto. B2B, podés vender todos los productos B2B, distintos rubros. O si sos bueno en operaciones, lo podés aplicar. Y te hago una pregunta. En ese momento, para conseguir estos proyectos, ¿ibas a reuniones de networking o simplemente amigos conocidos? ¿Utilizabas algún proceso sistemático para conseguir en este proceso de buscar nuevos proyectos donde sumarte? ¿O era más random Es una lo gran que, pregunta no sé, esa. o en Eh, foros? Yo he estado en foros, hace mucho tiempo había un foro que era Rich Dad, foro Rich Dad, padre Mirá, rico, padre pobre, bien. Empresores fue después, Ese me acuerdo donde, ¿te acordás? me acuerdo del nombre, no entraba mucho, pero me acuerdo del nombre. Sí, estaba Eh, muy de moda en su momento. Ahí salieron varios proyectos, varias cosas, pero eran lugares donde vos había este espíritu emprendedor. Ahora, por suerte, ahí están estos lugares como Emprending, el Centro Emprendedor, hay distintos. Por ahí hace 10 años atrás no había, sí. no había muchas.
La verdad que hice, no recuerdo mucho de usar como estas redes o cosas por el estilo. Sí, Emprending, bueno, este socio es a través de Emprending y mi socio actual Ah, también es a través de Emprending, así que ese bueno, es así. va, está bueno. Pero también pedía mucho, o sea, me juntaba con un amigo a tomar café, le contaba en qué situación estaba, le preguntaba si conocía a alguien que podía recomendarme que estuviera buscando a Ah, alguien. Eso me está re bueno sirvió, eso. o sea, como pedir referidos de alguna manera, como hacen los Está bueno eso. inmobiliarios ahora. Eso lo aprendí después, pero estaba haciendo como si fuera un inmobiliario. Claro. Eso me sirvió. Y después, y charlar y estar muy abierto a escuchar y ser muy sincero sobre lo que quería con la gente que me juntaba y sobre lo que podía aportar, lo que me interesaba y lo que no me interesaba. Qué bueno. Y la verdad que de todos los proyectos terminé eligiendo este porque mi socio sabía bastante y porque el tema venta B2B me empezó a divertir. Porque a diferencia de cuando me fui de la empresa de software, ahora ya creía que no era tan malo vendiendo y era como, che, esto tiene potencial. La verdad es que cuando hicimos esto tenía bastante potencial. Hoy no haría este negocio. Hay un montón de agencias de venta B2B de growth. Lo que hace Primera Reunión, perdón, lo que hacía en ese momento era a empresas que vendían a empresas, les conseguía la primera reunión de ventas con sus potenciales clientes. Los prospectaba, básicamente. Era Ah, una agencia de prospección. Hoy ese rol se conoce como SDR Setter. en inglés. Setter. Claro, sí, 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 sí. Sí. Esa también es una forma de, como es Ah, quien agenda las reuniones, hace el primer contacto y después quizás se lo pasa en la forma setter, el otro es un closer, o un en la closer. forma, creo que como lo llaman ahora, creo que es un account executive, un ejecutivo de ventas Mm, que cierra y que es distinto a quien prospecta. Y de hecho la venta hoy sofisticada cuando da la plata para hacer ventas, cuando el ticket de lo que se vende es alto, o sea, lo que cobras es sí. alto, la verdad es que se divide en varios roles, que obviamente cuando el ticket no es tan alto no se puede dividir en varios roles, quizás está en una Y sola decís que ahora persona. no está, Yo no lo no hay haría demanda porque de... hay muchísima competencia. No, sí hay mucha demanda, Ah, pero hay mucha competencia. Es como tener una agencia, es como tener la empresa de software, es con esa misma ah, lógica. No es que no se pueda hacer una como moneda. una agencia de marketing hoy o de redes, Exacto, de community exacto. manager, está lleno, ok, No es que no entiendo. puedes facturar porque Sí, podés y te puede ir está, bien, pero es difícil diferenciarse. En ese sí, momento creo que éramos nosotros y otra más, como así conocidas en ah, Argentina, y le vendíamos a clientes de Latinoamérica, hicimos laburo con clientes de México, de ah, Colombia, de Chile, de acá de Argentina. La verdad es que mi socio hacía marketing de contenido, de ventas, B2B, sigue haciéndolo, ahora tiene un producto de un SaaS, pero en ese momento. En ese momento, hoy no, esto no tiene diferencial, pero en ese momento vender con diferencial era espectacular. Yo me sentaba, le mandaba un mail en frío a un cliente y era como, o hacíamos un webinar, que eso no es tan en frío, y es como, esto es exactamente lo que necesito, probemos. Y se cerraban con una facilidad, no tantísimo volumen, porque también operativamente había que hacerlo, pero se cerraban los acuerdos con una facilidad que era como, esto es maravilloso. Ahí me sentía, claro, como esto que decíamos antes, se empieza a cerrar porque es como tengo pan exactamente lo caliente. que te está generando Mm, un problema y un pain, y es como, necesitas sí, generar más reuniones porque tenés que vender más y más rápido. Vamos, si trabajamos con startups, trabajamos con empresas intermedias, y la verdad es que hicimos varias cosas durante un año. Yo me terminé yendo porque mi socio estaba trabajando en una empresa de producto, liderando el área de esto de SDRs, de producto de tecnología, y no, él no quería volver, que me va con el siguiente aprendizaje, me voy a ir un poco a este. Y yo tenía que operar el negocio solo y la verdad es que no tenía ganas. Hacer, tipo, estar ah, solo, tenía un socio, pero estar solo en el negocio operándolo la verdad es que no la pasas bien, no se lo recomiendo a nadie. En general recomiendo asociarse, pero no lo recomiendo asociarse con cualquiera, definitivamente. Es no, tal encontrar a cual. las personas indicadas. Pero la verdad es que yo al final le dije. O sea, al principio cuando empezamos el acuerdo fue, che, está todo bien, yo lo hago solo, pero a fin de año tenés que volver. Y a fin de año no tiene sentido que vuelvas, quédate laburando donde estás porque es lo que tenés que hacer y le va a ir bien y de hecho pasó a la empresa donde la que estaba, se terminó vendiendo. Y fue como, estaba bien y yo le dije, che, no estoy para seguir no pasa nada, pero no, y terminamos bien, hoy somos amigos, todo ¿Y los divino, clientes que entonces. tenían, qué hicieron? ¿Pudieron trasladar el negocio o...?
Algunos fuimos bajándolos un poco más Sí, despacito y lo que hicimos con los más grandes, los que nos estaban dando más resultados, los fue, nosotros delegaron. teníamos SDR freelance y le mandamos, Ah, conectamos a nuestros SDR directo con el cliente ah, y se fueron a trabajar con el cliente. Creo que una de las chicas terminó trabajando 2 años con la empresa, así que ah, estuvo qué bueno. bueno. Bien. Y después me detengo un Bueno, poco en esto y voy al siguiente. en Decime, en perdón. lo anterior todos los temas que estás tocando me interesan porque Estamos yendo. los pasé también. En el anterior, eso no solamente operar el negocio solo es difícil, sino también emprender solo es Sí, difícil. Entonces, sí o sí es importante conseguir un socio, porque con un socio no solamente dos mentes piensan mejor que una, sino también compartís momentos de sí, alegría, que no hay nada mejor que compartir un momento de alegría, de felicidad con otro, sí, y también los momentos de frustración, no estás solo. Cuando se cierra una venta o cuando estás pasando por momentos difíciles, también compartir con un otro, con un socio, es una forma también de resolver esas vicisitudes. O sea, yo siempre recomiendo que emprender solo, mejor conseguirse un socio. Siempre va a funcionar. Y no más de dos o no más de tres. No más de tres. Ya me lo en dirás general vos, ¿no? estoy bastante de acuerdo. No sé si sí o sí conseguirse un socio o un par, porque la verdad es que después la gente termina consiguiendo cualquier cosa, entonces es como, tienen que ser las personas Claro, no, indicadas. Si no, totalmente. Siempre y sabe cuando es que... verdad. Mejor solo que mal acompañado. Ahora, Exacto. mejor bien Mejor bien acompañado que solo. acompañado. Ahí Sí, está, esa es la 100%. ecuación. Esa es la Yo ecuación. ya sé que, por ejemplo, negocios solo que no sean, o sea, poner plata en ser inversor está todo bien, pero laburar y arrancar un negocio solo, no lo haría No, nunca. Estoy ya muy convencido. Tengo una sí. muy amiga que tiene su agencia de presentaciones, que es espectacular lo que hace, y ella siempre laburó sola. De hecho, yo me quise asociar en un momento y no nos logramos llegar a un acuerdo. Eh, pero son muy pocas las personas que lo Sí. logran, y la verdad es que también por estar sola la ha pasado muy mal en algunos momentos, Sí, pero es de esas personas que han logrado sostener buscando, digamos, algunos, como suplementar algunas cosas de esas que hace uno como cuando está sí, solo, no es pero en general imposible, estoy re de pero en acuerdo. las estadísticas lo dicen, el Sí, 97% de las startups que son escalables, por algo son dos socios, no es uno solo. Y los inversores siempre prefieren poner dinero en una startup que está manejado por dos o más socios que con uno solo. sí. Así que, Eh, bien. Bien, y llegamos a creo que el Bien. negocio más lindo que hice en mi vida hasta ahora, que es de inmobiliarios, que es el actual. A inmobiliario yo me sumé en 2020. Siempre cuento Ah, la anécdota que o sea, a principios de 2020 o fines de 2019 nos juntamos con Santi, que hoy es mi socio, porque creo que íbamos a almorzar y él me quería hacer unas preguntas sobre algo. Creo que le habían ofrecido invertir en la empresa y fue muy gracioso porque eh, empezamos a hablar y estábamos viendo números de la empresa y de repente me cuenta cuánta plata había ganado él como inmobiliario ese año y no tenía sentido era una sola persona, creo que trabajaba con una persona vendedora y él, y era como, esto no tiene sentido que hayas ganado tanta plata trabajando vos solo. De hecho, yo seguía en contacto con mi empresa de software y él solo había ganado más plata que lo que habían ganado los tres socios que quedaron y tenía 20 wow, empleados la empresa de software en ese momento. Y fue como a mí se me abrieron los ojos así, era claro, como, no tiene sentido y ya lo dije 3 veces y fue como, ok, y creo que a los 2, 3 días lo llamé y le dije, che, quiero trabajar con vos, no sé cómo, claro, no, busquemos la forma, pero me encanta esto y la verdad es que estaba muy entusiasmado. El rubro inmobiliario tiene estas cosas maravillosas, esto es muy particular de esta industria, pero eh, hay muy pocos vendedores que venden muy bien, pero los que venden muy bien es absurda la guita que ganan. sí, Y hay mucha gente que da muy mal servicio, entonces hay algo para romper ahí. Y eso pasa en todos lados, no importa dónde, pasa acá en Argentina, pasa en Estados Unidos, que es el mercado más avanzado de todos, y en el medio, en todos los mercados. Hay mucha gente que se dedica a esto de manera freelance, que trabaja un sí. poco en esto, lo usa como un adicional. Y la verdad es que
no, no a todos le va bien, a la mayoría no, de hecho, pero nosotros tratamos de sumar en muchas cosas valor a las diferentes personas que se dedican al rubro, a hacer intermediación, principalmente ventas. En general la gente odia a los inmobiliarios y la odia más que nada por los alquileres, que son otro tema y otro parte del negocio. Por lo menos los inmobiliarios que hacen intermediación, que están en el medio de una operación de alquiler, de compraventa o de administración de alquiler o alguna de esas cosas. Perfecto. ¿Nos contás un Y poco bien qué hace de inmobiliarios? sí, O sea, es un qué buen punto. Me es hablé de el la historia, pero no emprendimiento? de lo que hace. Lo que hacemos es, se llama red inmobiliaria, y lo que hacemos es le damos servicios varios a la gente que se dedica a hacer intermediación para que les vaya mejor. Y tratamos de captar y retener a los mejores, tratar de que con eso puedan vender más. Eso es, tenemos una oficina linda acá en Palermo, que ahora estoy acá en la oficina, les damos capacitaciones, les permitimos como construir equipos y armar sus propios equipos de ventas a los dueños de las inmobiliarias. Les Mm. dejamos operar a las inmobiliarias con su propia marca, que eso parecería que no es, digamos, tan importante, pero la mayoría de las otras redes que hay, no sé, todo el mundo conoce Rimax, la de globito de colores, Eso te que en iba a preguntar. general, Es como el modelo es similar. El modelo es lo más cercano, a ver, lo que conozco es Rimax, sí. pero a ver si entiendo bien y me gusta el modelo. Lo que ustedes hacen es le aportan toda la infraestructura, a nivel de infraestructura de sistemas, de infraestructura de edilicia inclusive, Ujú, más infraestructura de sistemas, sí, digo, de sistemas de publicación, etcétera, más exacto. formación y conocimiento, todo eso que le falta a un intermediario, ustedes se lo dan profesionalizado, ya estudiado, para que con evidencia, digamos, che, esto funciona, ya armado para darle soporte Sí, a estas personas. a ¿Sería veces algo no es que así? le... Está bastante digamos, pegado en el clavo. A veces no es que le falta, sino que simplemente hacer todo eso, además del trabajo de vender, se transforma en un montón de trabajo y eso termina siendo una de las razones por las cuales nos pagan a Perfecto. nosotros, O sea, básicamente. tercerizan el servicio que ellos no son buenos siendo. O sea, cuando yo tenía un gerente, un director de ventas que protegía mucho a los vendedores, así consultivo. Entonces nosotros hacíamos mucho papelerío. Y él decía, no, usted no tiene que hacer papelería, ustedes vengan y todo lo que es papelería, todo lo que es trámite, todo lo que es seguimiento al cliente, todo lo que es soporte, lo hacen otros. Ustedes son buenos haciendo esto, relacionándose con clientes, con potenciales clientes, relacionándose, haciendo la venta. Entonces, usted dedícanse a hacer eso. Si yo le tengo que pagar a un vendedor para que haga algo administrativo, no porque lo administrativo esté mal, sino porque no es lo que él es experto. Entonces, ahí estoy perdiendo plata, porque estoy pagando algo por algo, estás haciendo algo que no sos bueno haciendo eso. Sí, de O te hecho, lleva mucho más tiempo, o no lo sabes hacer. eso es Entonces, tan fuerte en el rubro inmobiliario que los mejores no, o sea, la versión más perfecta y más utópica, nosotros le sí, decimos, lo único que tiene que hacer un inmobiliario es tomar café con la gente. Ni siquiera tomar reservas, ir a mostrar propiedades, negociar propiedades. Es como, yo tomo café, claro. consigo una tasación, que alguien me quiera dar su propiedad para vender y se la paso a alguien de mi equipo y la vende. Eso no es fácil, la mayoría de la gente no lo logra. Pero ese es como el zoom del vendedor inmobiliario. Es como, solo me Sí. dedico a generar relaciones duraderas y que me recomienden y tomar café con la gente. Bueno, Es tan de así hecho, eso, como lo que sí, acabas de sí, de decir. hecho, a vos te sorprendía que en el área de ventas, porque lo que hacía tu socio era, en definitiva, era ventas, Sí, sí. hacía ventas consultivas y a mí me iba muy bien y yo ganaba muy bien, pero toda la parte postventa, o sea, yo era como un emprendedor independiente, pero la ventaja era que toda la infraestructura ya me la daba la empresa. El servicio postventa se lo daba la empresa, la entrega de los equipos se lo daba la empresa, el soporte tecnológico se lo daba la empresa, atención, cobranza se lo daba la empresa, todo, absolutamente todo. Entonces yo lo que tenía que hacer era hacer la venta, iniciar, conseguir la venta, hacer una demostración, mostrarle la solución y después hacer un seguimiento de ese cliente. Para mí era ideal.
Y me imagino Sí. que en este caso también es lo mismo, o sea, estás Más o haciendo... menos, en este eh, caso. Esta venta no es tan consultiva, los procesos no son tan largos. ah, Obviamente hay que saber y hay una cosa, pero es más de generación de confianza y de relación. Después, bien, obvio, alguien bien, te bien, contrata a vos para que tases la propiedad que vas a vender y la tasación tiene que estar bien, pues si no, no vas a vender. Y después hacer los procesos, obvio que hay que saber, pero es mucho más importante generar confianza y vender, digamos, creo que en perdón, este trabajar rubro en eso la entiendo, confianza que la parte más consultiva. claro, en este rubro me parece que lo más complicado es, digamos, una de las partes más importantes es la producción inmobiliaria, ¿no? Conseguir las Sí, tasaciones, conseguir el es lo, producto. es todo eso. O Sí, sea, claro. de hecho hay vendedores que Ahí quizás está no la son clave. tan buenos en la parte como más técnica, más inmobiliaria. Igual les va muy bien porque delegan o se acompañan Claro, o lo hacen con alguien más y son muy buenos en lo primero y siempre decimos, o sea, tiene dos partes el trabajo inmobiliario, generar prospectos y vender, la parte más de vender propiedades. Si claro, no generas prospectos, nunca vas a poder vender una propiedad, entonces lo más importante termina siendo lo primero. total. Bien. Eso, o sea, eso es muy particular de este rubro. Creo que los seguros de vida comparten algunas similitudes y no muchas cosas más con esta venta tan relacional. En general, cuando empezás a vender, o sea, te empezás a dedicar a esto, le vendés a tu base de contactos, o sea, hablas con tu prima y le decís, che, ¿conoces a alguien que esté vendiendo, que quiera vender su departamento? Tenés que hacer eso. Y Claro, después empezás a generar tus propios clientes, pero al principio es la gente que te conoce y quedás así, claro. seguro todos deben tener, o alguna vez los deben haber prospectado en inmobiliario diciéndoles, no sé si todos, pero mucha gente, che, Sí, sí, recomendame con sí, alguien y demás. total. Mm, Eh, lo segundo que sí no sabía, o sea, lo había aprendido un poco en el negocio anterior, pero en este se transformó en otro nivel, es el marketing de contenido no tiene sentido el alcance que tiene si te va bien y lo haces bien. Mi socio lo hace muy, muy bien. Pero definitivamente no es para todos, todo el mundo cree que tenés que estar en redes. Hemos hecho una diversidad de cosas que no tienen sentido. Llenamos un teatro en la calle Corrientes el año pasado, sí, lo cual tampoco tiene ningún sentido. Mi socio hace YouTube hace muchos años, o sea, desde que arrancamos, y es muy bueno en eso. Es el youtuber inmobiliario número uno en Argentina, que es un nicho, pero es el número uno igual. Y eso nos ayuda a atraer inmobiliarios. O sea, nosotros encontramos ah. esta punta de crecimiento en este formato, pero Claro, definitivamente ustedes le no todo dicen el mundo puede hacer eso. inmobiliarios, por ahí es un término más de ustedes, pero vos me decís inmobiliarios es como es este agente que el intermediario, ¿no es cierto? Sí, e inmobiliario es como un término O es general un para todos los término que se usa? vendedores. No, sí, Ah, sí, ok, sí, ok, un inmobiliario. Sí, 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 sí. ok, ok. Mucha gente habla de agentes inmobiliarios, habla de corredores, hay un par de cosas que son más Agente, sí, técnicas agente ahí inmobiliario. que no vienen al caso, Que pero ahí te hago sí. una pregunta técnica por ahí. No necesariamente tienen que estar matriculados, ¿o sí? Fuiste a una muy, muy Ah, sí, picante. No, o sea, para poder vender una propiedad y sí, poder cobrar comisión por ella, sí o sí, quien te firma tiene que estar matriculado, eso es normativa y es es legal. legislación. Pero Después vos lo se lo que hay podés es, pasar a un martillero matriculado y firma el matriculado. Se hace responsable exacto. el matriculado. Hay Perfecto. vendedores independientes, ahí hay una pica. RIMAX tuvo problemas por eso más públicamente, pero en el rubro hay una serie de temas. Pero la realidad es que quien debe llevar adelante una operación es un corredor matriculado sí o Un sí, corredor. mientras la normativa lo diga, y tiene que ser así. Hay colegios que auditan eso, y toda esta problemática que Bien. ha pasado es por ese tema. Nada, Mm, esto, o sea, todo el mundo, no, mucha gente cree hoy que tiene que estar en redes sí o sí para hacer las cosas que tiene que hacer. Eso sí. no necesariamente es así, Está no es como de para moda esto, todos, ¿no? Este, exacto. Está mm. claro que si le enganchás la vuelta, Pero eso cuando decís funciona no es muy para bien. todos, significa que no, perdón, No a todos que les no va es a ir para bien todos con eso. significa que, ok, por eso. No es algo a nivel, vos decís, no es para todos que haciendo marketing contenido te va a ir bien. Por ahí hay que ver si ese es el rubro y también si la persona tiene esa habilidad para estar ante cámaras y creo que es Exacto, muy, o para muy generar personal contenido eso, consistentemente o para de valor, validar claro. ciertas cosas. Es como, no todo el mundo tiene que hacerlo, quizás en vez debería hacer eso,
claro. Hay negocios que sí o sí se tienen que hacer por marketing de contenido y si no lo haces por ahí, no hay forma de hacerlos. Hay algunos que son así, pero no son todos. Y hay otros Mm, canales de venta. Hay otras redes inmobiliarias que venden con otros métodos. Nosotros usamos casi exclusivamente este. Bueno, y ahora que somos más grandes, referidos de los que ya están adentro, pero hay otras redes que reclutan, bueno, RIMAX recluta con marca, es muy fuerte en marca, nosotros de inmobiliarios no es muy conocido como marca, pero no hacen específicamente marketing contenido. Hay algunos dueños de oficina de RIMAX que sí hacen contenido y son buenos. Y después hay otras redes que no reclutan con eso y reclutan con otros formatos y el camino funciona, anda. claro, Y como eso hay otras cosas. Entonces se pueden hacer un montón de cosas divinas, pero tenés que tener la constancia, el laburo y hacer eso. Y mi socio se dedica, o sea, en la empresa nosotros nos dividimos los roles, él hace marketing y yo tengo el resto de las áreas. O sea, obviamente hacemos cosas juntos y a veces él se mete en lo que yo hago y yo me meto en lo que él hace, pero él hace exclusivamente marketing, tiene su equipo de marketing y hace solo eso. Y marketing si es esto, tuviese, marketing de contenidos, ¿no? sí, Sí, todo lo marketing que es es, esto específicamente. sí, cosas, también hacemos mailing, Mm, hacemos desayunos para invitar a la gente, o sea, hay varias cosas, pero esa es su área y yo me quedo con el resto, por lo menos liderando, obviamente tenemos staff, Es un montón también el pero... resto. No, ¿O sí, no? sí, Es no me quito bastante, mérito. De hecho, una de las cosas que hizo que yo me es pueda un asociar a montón. este negocio es Sí, que yo podía hacer las cosas que a él también no le salen, que son la cosa de operar el negocio y el día a claro, día y esas cosas, que le hubiese costado sin tener una persona que lo hiciera. claro, Y nada, esa es un poco una de las cosas que permitió, porque ellos sabían que era bueno y que le podía sumar, aunque lo fuimos claro. explorando también y viendo con el tiempo. Hoy por hoy, cómo está compuesta la empresa más allá de los agentes, ¿no? Que son un poco como sus clientes, ¿no? Sí, Internamente, son nuestros clientes. son sus clientes directos. Somos ¿Cómo es el chiquitos en modelo staff. si se puede contar, cómo es el modelo en cuanto a staff y cómo es el modelo de ingresos de ustedes? ¿Ustedes le cobran un fee mensual o le Sí. alquilan las oficinas o es una venta de un curso? Sí, sí. No, lo que hacemos es, primero, el staff somos 7 personas en total, los dos socios y Siete. 5 empleados hoy. Después que están, cada uno es de un área distinta. Y algunos responden a mí, otros responden a Santi. Ok. Y después nuestro modelo es, nosotros les cobramos fees como mensualidades a la gente por un lado, pero donde ganamos plata es con las comisiones. Nosotros nos llevamos una parte de las comisiones, el treinta por Ah, ciento de lo que comisionan los inmobiliarios, nosotros nos lo llevamos a cambio de la prestación de todos estos servicios y algunas cosas más. perfecto. Básicamente donde sale el grueso de la plata que facturamos, sale de ahí. Es del porcentaje. Sí, Perfecto. y Perfecto. nada, eso, hay redes hay diferentes modelos de redes, hay redes que cobran precio fijo, hay redes que cobran más comisión, que cobran menos, depende de los servicios Sí, que sé que dan. Rimax cobra como el 50%, además de un fee fijo, de Sí, un bono. Tiene distintas escalas, pero es como el modelo sí, eh, sí, en general parece. los fees sirven para alinear un poco, como, digamos, que alinear incentivos más que para ganar plata. Y Sí, nosotros, de hecho, nosotros los fees los devolvemos cuando venden, o sea, es como te cobro todos los meses, pero si vendés te devuelvo cierto número. bien, Y como sirve más para incentivar, y la parte claro, que donde Inmobiliarios gana plata es con las comisiones. perfecto. Eh, Bien. Esto es bastante importante. Hay un concepto que se llama Product Market Fit, que básicamente es encontrar como tu propuesta de valor, quiénes son los clientes que están dispuestos a pagar por ello y que eso funcione y que pueda crecer sostenidamente. Nosotros acá lo logramos porque hay una serie de personas que se dedican a intermediación que lo valoran de las cosas que ofrecemos, que son distintas a las que ofrecen otros, y hay un montón de lugares donde uno puede trabajar en el rubro. Este rubro siempre está muy atomizado y hace que sea muchas cosas mucho más fáciles porque es cuando encontrás qué es eso que valoran y por lo que están dispuestos a pagar, podés
digamos, ir y multiplicar eso para decir, bueno, voy a buscar a todas las personas que tengan estas características o que tengan este dolor que mi propuesta de valor soluciona. Entonces, como encontrar eso, nada, te facilita bastante el crecimiento. Y esto es un proceso, o sea, y hay formas de hacerlo. No voy a entrar porque ya estamos también con el tiempo más jugado, Estamos bien, pero estamos bien. también es como hay formas de hacer esto y hay formas de probar para llegar a encontrarlo. Antes de empezar a hacer como de escalar la venta, hacerla más fuerte y todo eso, hay como una serie de metodologías. Hay una que se llama Lean, Lean Startup, Sí, sí, Lean Startup. Startup. Sí, lo Exacto. vamos a ver también en uno de los ciclos, vamos a ver este tema. Sí, Perfecto. Gran libro, gran metodología, sí. y hay varias cosas para pensar sobre eso, que están buenas. Y para una vez que uno lo encuentra, ahí es donde dice, bueno, listo, ya tengo mi product market fit, tengo mi producto, encontró su mercado, voy y ahora sí puedo multiplicar el esfuerzo de marketing y el esfuerzo de venta para que eso crezca. Y esto está marcado porque en marzo de 2020 teníamos 10 clientes, trabajábamos en un coworking inmobiliario. En marzo de 2022 teníamos 48 clientes y después son las veces que nos juntamos todos y 210 metros en 11 en el límite de 11 Recoleta. Hoy somos 160, o sea, tenemos 160 clientes, y tenemos 500 metros cuadrados de oficina acá en Palermo. Eso da un crecimiento de 1500% en 5 años, que la realidad es que para las redes que conocemos no tiene sentido. O sea, es bastante más que otros. No somos la más grande, no somos la mejor. Lo mejor es más difícil de variar. No somos la más grande, pero creo que somos de la que creció más rápidamente, con un negocio sustentable, porque se puede crecer muy, muy rápido perdiendo plata. Eso es O sea, así como recontraconocido. mencionás esta red, hay otras. O sea, hay otras que hacen algo similar más allá de Rimax. Sí, 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 Ah, sí. no conocía, no sabía, mira vos. Hay algunas que son de afuera, otras que son de acá. Ah, No porque, o sea, algunas sí. Hay una que es Century 21, C21, que hace no lo publicidad un poco ubico. en carteles y demás, pero es menos conocida. Afuera es mucho más grande. Y después ya hay algunas que son más del rubro, de las que son de afuera, y algunas que son acá, y algunas que están al lanzar. Porque este negocio tiene sentido. Si nosotros lo hacemos bien, hay otras personas que lo hacen, lo pueden hacer bien, Claro, y sabemos que van a salir. Eventualmente eso va a terminar pasando. claro. Y, y la Y verdad es acá que se puede crecer. Sí, te hago una pregunta filosa. podés. Eh, Así como en el otro emprendimiento, ¿sí? Esto es algo muy, muy personal y qué visión tenés vos. Así como en los otros emprendimientos, notaste que en algún momento el valor agregado que tienen el nicho se diluyó porque vino más competencia y así como la Software Factory. ¿Qué posibilidades hay hoy que por ahí de acá a 5 años esto se transforme también en algo similar a una software factory y haya mucha más competencia y les cueste más? Entonces, ¿qué están Muchísimas. haciendo hoy o qué están pensando? Si lo están pensando, si no, ¿qué los puede diferenciar hoy? ¿O en qué están trabajando para que eso no suceda el día de mañana? O sea, hay muchas chances de que eso pase. A veces creo que pecamos un poco o sea, depende del día y cómo me levanto o cómo se levanta mi socio, que como que estamos más paranoicos de lo que deberíamos estar, pero sabemos que sí. Y lo que Ah, empieza a pasar en este rubro cuando se empiezan a aparecer nuevos jugadores es que empiezan a bajar los márgenes, porque hoy yo le cobro el treinta claro, por ciento a los inmobiliarios y después si a claro, otro aparece otro que le cobra 20 y da una propuesta similar, entonces para competir yo voy a tener que cobrar el 20 y así se van achicando los márgenes. En claro. Estados Unidos creo que hoy el margen de las redes, o sea, de lo que le cobra a los inmobiliarios es 5% y empezó en ¿En 30. En serio? los 70 empezó en 30, Wow, hoy es 5, y fue bajando y wow, tiene sentido y eventualmente acaba a pasar. ¿Qué estamos haciendo? Creciendo rápido, no claro, desquiciado, pero rápido, para poner una posición dominante lo antes posible, para claro, poder aprovechar los años que eso no pase lo más posible. Eh, perfecto. la verdad es que ese es lo principal. Después hay cosas más chicas de nuestro diferencial, de propuesta de valor específica, que mantenemos. Claramente con la parte de marketing y contenido tenemos un diferencial bastante grande, Sí. porque eso no es tan fácil de lograr, pero y estableciendo un poco marca y que la gente nos conozca en el rubro.
pero creo que eventualmente es una de esas cosas con las que no puedes luchar demasiado. Como que encontrás otro negocio o nada, es como medio que jugás con ese juego. Si tenés volumen, aunque Sí, te baje el margen, podés seguir tal cual, facturando tal cual. y eso Sí, está bueno. Pero nada, si hoy empezásemos, creo que sería mucho más difícil, por ejemplo. total. O sea, si hiciésemos la misma Bien, estrategia, la verdad es que creo que sería mucho más complicado. bien, Esta bien, cosa, esto sí todavía es algo que no nos copiaron, que es esto de bandera blanca que lo llamamos, que es que los dejamos operar con su propia marca. Y la verdad es que claro. como red, en cantidad de inmobiliarias asociadas, que es una métrica de las varias que se pueden medir, hoy somos la segunda en Cava y Gran Buenos Aires. Eso no significa que somos la segunda que más factura, pero sí que tenemos un montón de inmobiliarias porque las dejamos operar con su marca y hay inmobiliarias que nada, siguen trabajando con su marca propia, pero bajo nuestro paraguas. Y esto también se dio. Y esto todavía no lo hace nadie o prácticamente nadie. Hay ahora una red que tiene varias cosas que son parecidas a la nuestra, pero no entendemos cómo le dan los números o si eventualmente le van a dar los números por cómo arma el modelo. Eh, pero, pero la verdad es que esto sigue siendo un diferencial grande que no muchos pueden, o sea, sí que pueden copiar, no sabemos por qué no lo copian. Evidentemente hay Sí, una parte que quizás o nadie quiere hacerlo o no les da el formato todavía para hacerlo, pero esto es bastante copiable. Eh, Bien, este es ya lo venimos diciendo, pero creo que es uno de los sí, aprendizajes. Y con Santi, la verdad es que de todos los socios que he tenido, no porque hayan sido malos el resto, pero que es la mejor sociedad que hice. De hecho, tengo una foto en mi heladera con él de la última fiesta de fin de año que hicimos. Eh, Trabajamos muy bien juntos, nos complementamos, que es esto que decíamos antes. Los dos tenemos habilidades muy distintas en algunas cosas. Compartimos muchos ideales de cómo hay que hacer un negocio y queremos bastante lo mismo de formas distintas, pero lo mismo. Y nada, hemos aprendido a trabajar mucho juntos. Nosotros hicimos un acuerdo de socios para que yo me sume, que lo renegociamos 3 veces conforme íbamos avanzando, porque primero dijimos, bueno, yo quiero un porcentaje de la compañía en el primer Ah, vos te acuerdo. sumaste el proyecto, no es que dijeron hagamos un proyecto juntos, él Exacto, ya venía con una idea de proyecto exacto, y vos te sumaste a su idea, digamos, exacto. a su proyecto. Entonces eso en general requiere que uno Sí, negocie de alguna manera cómo se va a quedar con alguna parte claro, del porcentaje accionario. sí. Entonces, 3 veces negociamos. En la primera, eh, nada, yo pedí un porcentaje y establecimos un tiempo. En la segunda yo pedí más porcentaje y en la tercera pedí acortar el tiempo. Y siempre me acuerdo que la última vez que renegociamos me dijo, ¿cómo sé que no me vas a pedir más? Y yo le dije, no sabes, tenés que confiar, pero yo con esto me quedo contento. O sea, y Ah, después de eso no volvimos a tener renegociaciones ni nada, pero están también todo cómodos, eso digamos. pudo pasar porque trabajamos bien juntos, porque confiamos en el otro, porque nos entendemos y porque también esto que es el negocio funciona. Si el negocio no funcionase, claramente esto sería mucho Sí, más complicado, o eso no hubiese pasado, pero siempre claro, cuando doy clase de socios, que es un tema que me divierte mucho, esto es creo que lo último que digo, es como, si hacen buenos negocios, es más fácil, entre los socios están bien, es decir, las cosas recontra funcionan. Todo es mucho más sencillo. Las negociaciones se dan más amenas. No significa que las vayas a ganar, pero te puedes llevar cosas, puedes avanzar cuando las cosas no funcionan bien del negocio, obviamente todo es mucho más difícil, las relaciones se hacen más complicadas, todo se lleva adelante de maneras peores y demás. Entonces es muy importante tener un buen negocio para que sí. las cosas entre socios fluyan, entre otras. Obviamente tiene que funcionar de todos modos, pero a nosotros que nos va bien, se nos hace todo mucho más sencillo. Y le agregaría clientes felices también. También, sí. Como No sé si tenía todos los un... inmobiliarios están felices, pero algunos sí. bueno, Pero sí, 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 eh, totalmente es verdad que clientes felices también.
había un presidente de la empresa que hablaba mucho, y eso es interesante también, ¿no? Una experiencia también para transmitirles a ustedes, que seguramente lo hacen, pero cuando la empresa crece, generalmente los dueños se alejan un poquito más de los clientes. Y yo trabajé en Nextel, una empresa de telecomunicaciones que ahora no está más en la Argentina, pero fue multinacional. Y en su momento el presidente salía con los vendedores y iba a ver cliente por cliente, el presidente de la TAM. Y, Wow. y él iba uno por uno y eso le servía muchísimo más como a él de consultoría para saber qué era lo que estaba pasando realmente con el cliente final que contratar la mejor empresa de consultoría que le salía muchísimo más caro. Entonces salía una vez por mes, nosotros los llevamos ahí íbamos a todos lados, con el conurbano en auto, lugares de todo tipo, había empresas, hay galpones de todo tipo, hay empresas por todos lados. Y él no tenía problemas, se hacía pasarnos, decía que era el presidente de la TAM, pero se hacía pasar como un vendedor Ajá. más que estaba ahí aprendiendo, hacía preguntas. Y la verdad que él siempre decía esto, clientes felices, socios felices, inversores felices. Es Sí. como, eh, hablaba Sí, eso, me hizo acordar un poco lo que creo que estaba diciendo. repasa eso y hay una cosa de escuchar a los clientes, creo que como cosa valiosa. Y obviamente también eso de ese director hacía un poco la cultura también del equipo y Sí, demás y esa bajada. Pero sí, no, nosotros tenemos la suerte de que los clientes están muy cerca porque la oficina es el coworking, entonces la gente claro, viene a trabajar, están acá, de claro, hecho yo estoy en mi oficina ahora, pero salgo y está el coworking y están todos, claro. muchos de los... Entonces tenemos mucho contacto que obviamente te Está hace saber buenísimo cosas eso. que si no, no Total, sabríamos o tendríamos que ir a buscar de alguna manera, como decir, no sé, que alguien se ocupe de hablar con cada uno y acá medio claro, que por la dinámica de hoy todavía pasa naturalmente. claro. Muy interesante, Eh, muy bueno. bien. Y lo último, que esto me dejaron, así que gracias por Sí, sí, esto. Hace muchos años, ahí lo conocí a Santi, de hecho, con muchas personas. Creo que en el equipo extendido de Emprending debemos ser como 300 personas. Damos un curso para emprendedores, o sea, 300 tutores. Hoy hay, debe haber activos unos 30 40. Damos un curso para emprendedores que es gratuito, que hoy por hoy se da en la Facultad de Ingeniería de la UBA, pero está abierto a cualquier persona, no hace falta ser graduado de ninguna carrera. Si querés emprender, está bueno. Se da de a 2 cuatrimestres, el primero y el segundo, digamos, en el primer semestre del año y en el segundo semestre durante 4 meses y se ven como muchas de las cosas que son importantes para arrancar un negocio o hacer crecer un negocio y es dado por emprendedores barra empresarios que hablan de lo que saben, como un poco yo les conté hoy, todas estas cosas que es lo que yo aprendí. Obviamente hay teoría, hay libros, mezclamos cosas, pero siempre desde la experiencia y nunca, o siempre genial, cuidando, tratando de no vender humo, que es algo que totalmente. pasa mucho en el ambiente emprendedor, que hay gente que Un habla montón, pero nunca hizo o dice algo sobre sí, lo que no sabe. Y en general en emprending, cuando alguien ha dicho algo sobre lo que no sabe, lo aclara. Dice, che, yo de esto, como yo dije lo de productos, es como yo no sé nada de producto. Y eso es un poco, es una de las cosas que hace al espíritu. Y solemos tener 250 alumnos por cuatrimestre y lo ah, sostenemos. Emprending nació hace creo que 13 años o 14 y sigue manteniendo buena convocatoria. Yo creo porque evidentemente algo de lo que hacemos resuena con la gente. sí. Así que los Es ahí en invito a... Las Heras, ¿no? En la Facultad de Ingeniería de Las Heras. Este cuatrimestre estamos cursando en Paseo Colón, en la otra, que es un poco más compleja, Ah, pero bueno. habitualmente es en Las Heras. Nada, Ah, en Paseo estamos... Colón y sí, ahí en el Bajo. Sí, Sí, exactamente. sí, sí, sí. Y creo que es Que es la otra Independencia, sede de ¿no? ingeniería. Sí, es Sí, Independencia. Ingeniería tiene dos sí. sedes. Así que nada, están todos invitados al siguiente cuatrimestre. Pueden buscar Emprending en redes y les va a aparecer para directamente seguirlo y demás. Y bueno, no sé si hubo alguna pregunta o no. No, está un poco tímido hoy la gente, Bien. pero ya estamos re bien en la hora. Eh, bueno, la verdad que Iván me encanta lo que pudiste expresar y sobre todo
lo más importante que me parece que es desde tu propia experiencia. Y esto es lo que a mí me parece que tiene valor, porque todo lo demás está en los libros. ¿Sí? Todo lo demás lo pueden ver en la teoría, lo leen, van ahí, para eso está internet, hay libros, y toda la parte teórica la pueden aprender ahí. Me parece que estos seminarios y estas experiencias esta experiencia que acabas de contar de tu socio, de que te fuiste, de que no te fuiste, de cómo encontraron el nicho, etcétera, son aprendizajes que no están en los libros. Entonces, creo que esto tiene muchísimo valor y por supuesto quiero agradecerte en nombre de la Secretaría y el espacio, el tiempo, tu tiempo y por contarnos esta experiencia, estos aprendizajes. Y por supuesto, si dejas ahí tu correo, la gente que nos está escuchando o nos va a ver después grabado, les puede escribir a Iván Sí, y que y, quería, y suscríbanse acá para así después seguimos de acá el próximo mes vamos a tener la próxima charla para emprendedores. Así que sí, Iván, y me ibas a no, decir quería algo. sumar esto que si alguien está pensando en emprender o está emprendiendo, obviamente lo invito a Emprending, pero también si quiere escribirme por cualquier tema, me gusta mucho ayudar a los emprendedores. Es algo que también un poco aprendí con el paso del tiempo y lo aprendí un poco en Emprending y otras cosas. Me divierte mucho escuchar las problemáticas y cuando puedo poder ayudar. Y también conozco a mucha gente por si yo no puedo ayudar para que alguien más pueda dar una mano. Y la verdad es que lo hago hace bastante tiempo, me súper divierte. Si tienen una problemática, algo, no saben cómo arrancar, nada, estoy para ayudar en Excelente. eso. Me escriben un Bueno, mail y estamos. buenísimo, Iván. Y por supuesto, si alguno quiere emprender en el tema inmobiliario, escríbanle a Iván, Sí. se suman. Si quieren vender Eso casas, acá desde, estamos. desde ya. Así que gracias, Iván, por tu tiempo. Y bueno, llegamos hasta acá. Así que suscríbanse al canal de la UBA, de la Secretaría acá de Graduados, para que eh, les llegue las notificaciones cuando hagamos la próxima. Y estamos, así que gracias por escucharnos. Ahí Nicolás dice muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias, Iván. Un Listo, saludo. gracias. Adiós. Chau. Hasta luego.